Memorias del Desarrollo es una película que se comienza a filmar en el año 2005 y se termina en el 2010. Gran parte del reto para esta película es que debido al escaso presupuesto se tuvo que trabajar en postproducción muchos elementos y muchas locaciones que no tenía control sobre ellas, así que tuve que recurrir a la postproducción para poder lograr las imágenes que necesitaba. Aquí, por ejemplo, filmé a una cucaracha contra un fondo blanco para recortar la parte blanca del fondo y ponerla en el plato. Aquí filmé al actor comprando una revista en un escenario real y después le cambié el color a las hojas de los árboles porque el otoño tenía más que ver con el tema de la película, que era envejecer, uno de los temas de la película. Aquí lo filmé a él en Nueva York para recortarlo y pegarlo en París y en Tokio. Yo estaba viajando a muchos festivales con mi película anterior, Cucarachas Rojas, y entonces era una manera de... no podía llevar al actor, no era imposible porque me pagaban el pasaje solo a mí. Entonces esta era una manera de llevarlo aquí, en este caso a Las Vegas también. Esto es una técnica que es de doble exposición. Como ven, el tanque está quemado, hay una diferencia de luminosidad tremenda porque era el sol fuerte del desierto. Entonces, sin mover la cámara, se hace una segunda exposición y ya entonces puedes tener este blanco con detalle. Aquí el sol le estaba dando a la ciudad y la zona donde él estaba caminando en New Jersey estaba en la sombra. Entonces hice una segunda exposición para que la ciudad estuviera bien y uní las dos partes. La de abajo, la ciudad, y ese cepelín que lo filmé contra un cielo azul y lo recorté y lo pegué en este paisaje de otra locación. Aquí lo que pasó fue que era imposible ver el balcón y la ciudad de La Habana. Y también añadí un icono religioso porque quería tener a Fidel encima de la muchacha y el icono religioso abajo. Aquí lo mismo con las ventanas, hice una segunda exposición para que hubiera detalle afuera. Esta escena sucede en 1980, entonces esos carros no hubieran estado ahí en ese momento, así que los eliminé. Y aquí en el cementerio lo que hice fue cortarle la cabeza al ángel y añadir una tiñosa volando. Esto es parte de una secuencia donde le faltan las cabezas a todos los ángeles que aparecen en el cementerio. Esta escena, que estaba supuesta a ser un juicio, es en realidad una habitación de City College en Nueva York. Entonces tuve que fotografiar la mesa del juez desde otro ángulo y crear en Photoshop esta estructura para que pareciera una corte. Este plano tenía muchos problemas. El cartel del Che estaba arrugado, acá se ve la sombra del micrófono. Arreglé todo eso y añadí una vista del metro pasando por fuera. Y en esta escena necesitaba una tormenta de nieve, así que lo que hice fue fotografiar nieve real contra una pantalla negra y recortar la nieve y ponerla en este plano. O sea, aquí no hay nada en 3D, todos son elementos reales que uno va archivando y va utilizando a medida que los necesite. Aquí los filmé a ellos contra este fondo negro en Nueva York para recortarlos y pegarlos en una charla que yo di en la Universidad de William and Mary para una escena que sucede en París. Este interior es City College y entonces en la ventana añadí una imagen del campus de Cornell University. Aquí esto era una fiesta, pero ya los invitados se habían ido, era una fiesta real, entonces añadí un plano de los invitados que ya había filmado y los puse como reflejo en la ventana y con el sonido ya se crea la sensación de que están ahí todavía. Acá ven un rebotador que está cerca del actor que tuve que borrar y después añadí una pintura de Antonia Iris encima de él, ya que la escena tenía que ver con la censura. Y aquí quité el anuncio del perfume a la derecha y añadí un Santa Claus porque quería tener al tío Sam y al Santa Claus juntos en la misma imagen. Esto fue en Coney Island, en Nueva York, y entonces lo que hice fue añadir un atardecer que se filmó en otra locación. El apartamento de Sergio era una locación a la que ya a partir de cierto punto en la película ya no tuve acceso, así que tuve que añadir el resto de los elementos que ya tenía filmado, como son la silla, el cuadro y Clinton. Y aquí puse una foto de Francis Bacon arriba y la grabadora con la maleta abajo. Aquí lo único que hice fue cambiarle el nombre a la calle, de George Abbott Way a George W. Bush Way. Porque la película nunca te dice en qué año sucede cada cosa, pero siempre hay pistas en el fondo para uno construirse el cronograma de la narración. Y aquí quería una composición donde el personaje estuviera atrapado entre la bandera americana, la Estatua de la Libertad que le está dando la espalda, y a la izquierda, debajo, es donde hubieran estado las Torres Gemelas, pero como ya se habían caído, tuve que bajar una foto de internet y posicionarla exactamente donde hubieran estado. Este plano lo moví hacia arriba y busqué unas huellas de dinosaurio que había bajado también de internet y las añadí en la parte de abajo del plano. Y este plano lo que hice fue oscurecerlo y pasarle una neblina que es en realidad humo de cigarro desenfocado
filmado contra una pantalla negra y recortado. Este plano es un plano que no pensaba utilizar. Estábamos recogiendo para irnos de la locación que era el apartamento de Sergio y entonces después se me ocurrió que podía filmar un teléfono delante del monitor de la computadora para una escena donde lo llaman por teléfono. Y la ventaja de hacer esto es que se ve el reflejo en el plástico negro del teléfono, algo que no pudiera hacer con pantalla verde, y después la mano del actor recoge el teléfono. Y esto es una pantalla verde para recortar a la actriz y posicionarla en la escena de la galería. Aquí lo que hice fue construir un espejo a partir de esta imagen para crear una sensación más psicodélica en este momento de la película. Estos son dollies improvisados con cualquier cosa que tenga ruedas. Después el movimiento o la vibración, si es un poco excesiva, se puede controlar en Final Cut 6, que era lo que yo estaba utilizando en aquel momento. Esto es un dolly desde un carro. Íbamos manejando en círculo para que fuera como revelar la base. Y esto es una grúa poniendo el trípode en dos patas, lo tiras hacia atrás mientras nivelas la horizontal y te crea un efecto parecido a una grúa. Aquí es lo mismo, pero tirando el trípode hacia adelante. O sea que para un momento corto puede ser bueno para dar un énfasis.